Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta semana conoceremos a los 4 semifinalistas de la edición 2024 de la UEFA Champions League y tendremos 4 partidos verdaderamente de alto nivel. Si los 4 duelos de la semana pasada nos dejaron 18 goles, en esta oportunidad podemos imaginarnos la clase de encuentros que vamos a tener. Vamos a estar repasando los 4 cotejos y en definitiva qué es lo que necesita hacer cada uno de los equipos para meterse en la siguiente instancia del certamen. En cuanto a los partidos de ida, los repaso rápidamente. En el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Manchester City empataron 3-3. En el Emirates Stadium de Inglaterra, el Arsenal, el local, igualó 2-2 con el Bayern de Múnich. Y el miércoles jugaron en el Parque de los Príncipes la única victoria de un conjunto visitante. Barcelona derrotó por 3-2 al Paris Saint-Germain. Y en el único triunfo de un conjunto local en el Civitas Metropolitano, el Atlético Madrid hizo lo propio venciendo 2-1 al Borussia Dortmund. En esta ocasión, durante esta semana, mañana más que nada, empezarán los cuartos de final nuevamente. Los cotejos de vuelta se intercambiarán en relación a los días en los cuales se jugaron los primeros de los compromisos y a partir de lo que será el miércoles a la última hora conoceremos a los 4 semifinalistas. Empecemos. Vamos a comenzar con cada uno de los cotejos, primero con los que se van a estar llevando a cabo el día martes y posteriormente vamos a mencionar los que se van a disputar el día miércoles. El primer turno del día martes vamos a tener en España al Barcelona intentando quedarse con su pasaje a los 4 mejores. En la ida triunfaron en el Parque de los Príncipes y es por eso que en principio no tendrían tantas dificultades, por lo menos si es que el cotejo se da exactamente igual que en la ida. Es cierto que el equipo dirigido por Xavi Hernández tuvo desatenciones, pero en definitiva fueron superiores a los conducidos por Luis Enrique, y en los últimos días de lo que se ha hablado mucho en los medios franceses es sobre la participación de Kylian Mbappé. El mejor jugador de los 22 que estuvo en cancha el otro día no tuvo prácticamente ninguna jugada destacada. Algún que otro desdoblamiento, algún que otro desmarque en ofensiva, pero poco más. No fue ese Mbappé que en algún momento supimos ver enfrentando al Barcelona y que le marcó 3 goles al Camp Nou por allá en la Champions League 2020-2021. Hay que tener en cuenta además que nadie daba al Barcelona para meterse en semifinales y está tan solo a un paso de hacerlo. De hecho, antes de comenzar esta Liga de Campeones, algunos prácticamente decían que era una epopeya que el Barcelona llegara más lejos que el Real Madrid. Y si tenemos en cuenta los rivales a los que tienen que enfrentar en estos cuartos de final y el resultado que consiguieron en los partidos de ida, el Barcelona la tendría en primera instancia más sencilla que el conjunto merengue. En esta oportunidad Xavi sabe perfectamente que no puede cometer errores porque tiene enfrente a un equipo con un jugador que podría despertarse en cualquier momento y a un técnico que conoce perfectamente cuáles son las debilidades y virtudes del Barcelona, como Luis Enrique. El problema es que en el cotejo de ida no pudo hacer que su propio equipo tuviera más virtudes que defectos y por eso los catalanes terminaron llevándose el triunfo en París por 3-2. Además, un punto más que le juega a favor al Barcelona, y esto le juega a favor a todos los equipos que juegan en condición de local los duelos de vuelta, es que como ya no hay gol de visitante, si se empata en el resultado final, se jugarán 30 minutos más, y por lo menos en mi opinión, siempre tiene una ventaja el equipo que juega en condición de anfitrión el segundo partido. Si el PSG gana por un gol, nos iremos a un alargue. Si el Barcelona gana, clasificarán los catalanes. Si empatan, los españoles también se meterán en la siguiente instancia, mientras que para pasar directo el Paris Saint-Germain debe ganar por 2 goles de diferencia, algo que no es imposible. Recordemos que en la instancia anterior el Paris Saint-Germain eliminó a otro conjunto de España, la Real Sociedad, y por eso mismo todavía mantiene las esperanzas de poder meterse entre los 4 mejores de Europa luego de 2 temporadas consecutivas quedando afuera en octavos de final. El Barcelona, por lo propio, había quedado afuera en las últimas 2 ediciones en la fase de grupos, por lo que el hecho de ya haber clasificado octavos le había dado un plus en relación a las 2 anteriores UEFA Champions League. Pero volviendo a lo que va a ser el partido de este martes, los de Xavi claramente tienen las de ganar. Si hacen un partido medianamente parecido al que jugaron en Francia, deberían ser superiores y clasificarse a las semifinales de esta competencia.
Y el otro duelo que se jugará este día martes se llevará a cabo en el Signal Iduna Park, la cancha del Borussia Dortmund en territorio alemán. En el partido de ida, los teutones cayeron en condición de visitante en España frente al Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone jugaron un muy buen primer tiempo y se pusieron en ventaja 2 goles arriba cuando iban tan solo 30 minutos de la etapa inicial. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, se fueron quedando en lo que era una vorágine del partido y una excelencia en cuanto a su rendimiento que habían plasmado sobre todo en esos primeros 30 minutos, y sobre el final el Dortmund tuvo su premio. Después de tanto existir, consiguió el descuento para que la derrota fuera tan solo por un tanto, a la espera de lo que va a ser este compromiso de vuelta. La realidad es que el Borussia Dortmund ha enfrentado rivales más duros que el Atlético Madrid en esta UEFA Champions League. En primera instancia, en la fase de grupos, recordemos que los alemanes tuvieron que compartir zona junto con el Paris Saint-Germain, con el Milan y con el Newcastle, mientras que en octavos de final eliminaron al PSV Eindhoven, mientras que el Atlético Madrid tuvo una situación contrapuesta, tuvo un grupo más sencillo, enfrentó al Lazio, al Feyenoord y al Celtic, mientras que en octavos eliminó al campeón de la edición anterior, dejó fuera al Inter por penales cuando parecía que iba a quedar eliminado, y a tan solo 3 minutos del final logró forzar la prórroga, y después, como persistió la igualdad, definieron al clasificado a cuartos a través de ejecuciones desde los 12 pasos. ¿Qué es lo que sucede en este duelo de vuelta? Está claro que el Atlético de Madrid no saldrá a buscar el partido tal como lo hizo en los primeros minutos en el Civitas Metropolitano, mientras que el Borussia Dortmund sabe que tendrá la obligación desde el minuto 0 para ir a buscar el triunfo. Solamente con ganando por un gol le alcanzará para forzar mínimamente el alargue, y ahí ya tendrá una pequeña ventaja. Aún así, el Atlético de Madrid tiene mayor experiencia en el último tiempo en jugar en esta clase de partidos, y por eso mismo parecería ser un poco más favorito, más allá de que el resultado en la ida claramente lo favorece por tener hasta el momento un gol de ventaja. Por el lado del Borussia Dortmund, además de no estar teniendo la mejor temporada, ya habrían logrado su cometido. En cambio, el Atlético de Madrid, viendo cómo ha quedado el cuadro, tiene intenciones de llegar a las semifinales. En el partido uno espera que el Dortmund sea dominador, pero el Atlético de Madrid con sus contraataques podría llegar a complicar. Y vamos ahora con los encuentros que se van a estar jugando el día miércoles. En el Allianz Arena de Alemania, el Bayern de Múnich intentará ganar y meterse nuevamente entre los 4 mejores después de un par de temporadas sin hacerlo, cuando tenga que eliminar al Arsenal. El equipo inglés, por su parte, no solamente que está en estas instancias después de mucho tiempo, sino que está disputando la Champions después de 8 temporadas. En la ida igualaron 2-2, cuando parecía que los británicos habían comenzado mejor. Claramente los alemanes impusieron toda su jerarquía y experiencia, dieron vuelta a la serie, pero sobre el final los de Arteta nuevamente igualaron el resultado. Ahora, ¿qué es lo que nos queda en el duelo que se va a estar jugando el próximo miércoles? La realidad es que uno cree que por el hecho de jugar en territorio teutón, y que claramente el Bayern Múnich tiene jugadores más preparados y de experiencia para disputar esta clase de partidos, debería llevarse el triunfo. Pero el Arsenal parecería tener más ímpetu y además está pasando por un mejor momento futbolístico. Es una realidad que no puede obviarse y que claramente hace que la serie se empareje más de la cuenta. La realidad es que cuando se sortearon los cuartos de final y todos vimos que el Arsenal se iba a estar enfrentando al Bayern Múnich, lo primero que hizo la mayoría fue recordar esa serie de octavos de final hace un par de temporadas donde el Bayern ganó 5-1 en los 2 estadios, y claramente seguro para la gente del Arsenal se les vinieron unos recuerdos verdaderamente horrorosos. Sin embargo, ya en el partido de ida demostraron estar a la altura, sobre todo ofensivamente. En materia defensiva quizás le faltaron algunas cuestiones, porque la realidad es que el primer gol del Bayern, el empate transitorio, llegó producto de una salida muy mala por parte de la defensa del Arsenal, pero aún así, en materia ofensiva, como dije recién, logró dar todo lo que podía como para, en primera instancia, abrir el marcador y después posteriormente igualar el resultado final. A mi entender, el Bayern debería seguir siendo favorito, debería imponer condiciones. Ya de por sí, el conjunto alemán había obtenido un peor resultado
en la ida de los octavos de final cuando cayó 1-0 frente al Lazio en el Olímpico de Roma y después en Alemania dio vuelta a la serie ganando por 3-0. En esta oportunidad no perdió, pero también hay que tener en cuenta que el Arsenal no es la Lazio, es un mejor equipo, un conjunto que ataca mejor, que tiene mejores jugadores y además el Bayern Múnich deberá apostar casi con seguridad a sus individualidades porque colectivamente no está pasando por un buen momento. Y vamos ahora con el último de los partidos, que es el que quizás más incógnita provoca en la gente en general, porque en los 3 partidos anteriores, en las series mejor dicho, en el Barça PSG, creo que hoy los catalanes son favoritos, en el Atlético Borussia los españoles son favoritos, y más allá del momento del Arsenal, por el hecho de que la serie se defina en Alemania, creo que el Bayern también es favorito, luego de ver lo que sucedió en los partidos de ida. Pero en el duelo que se va a estar jugando en el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Real Madrid, la realidad es que uno debería pensar que los ingleses deberían estar por encima, por el hecho de que lograron un buen resultado en el primero de los cotejos, pero nadie se anima a pensar que podría llegar a suceder lo mismo que pasó en la Champions anterior. Recordemos que en la ida de las semifinales, estamos hablando de la Liga de Campeones 2022-2023, habían igualado 1-1 en el Santiago Bernabéu, y en la vuelta la supremacía del elenco dirigido por Guardiola por sobre los de Ancelotti fue verdaderamente muy grande, 4-0 y clasificación a la final para posterior título. En esta oportunidad no da la sensación de que este duelo de vuelta se vaya a llevar a cabo en las mismas condiciones. Es cierto que el Manchester City tiene una racha en condición de local muy importante y lleva un total de 22 encuentros consecutivos en Champions sin caer, por lo que el Real Madrid únicamente podría llegar a aspirar a ir a los penales. Recordemos que quien gane el partido clasificará a las semifinales, mientras que en caso de un empate persistirá la igualdad para ir al tiempo extra y posteriormente para ir a los penales. Han habido muchos duelos importantes entre el City y el Real Madrid en las últimas temporadas y verdaderamente no dejan de ser encuentros que la mayoría quiere ver. Ya he mencionado en muchas ocasiones que es una pena que la Champions League ponga, la UEFA mejor dicho, los 2 partidos del martes y los 2 partidos del miércoles ambos a la misma hora, porque lo que sucedió la pasada semana hizo que los que vieron el duelo entre el Real Madrid y el City en el Bernabéu se perdieran el cotejo en el Emirates Stadium entre el Arsenal y el Bayern Múnich. Y en esta oportunidad no solamente nos vamos a perder de los duelos de vuelta, sino que nos vamos a perder del culminar de ambas series, porque en los partidos de ida ninguna de las llaves hacía que ningún equipo clasificara a la siguiente instancia ni que ninguno quedara eliminado, mientras que en esta oportunidad sí va a pasar eso. Hay 4 conjuntos verdaderamente importantes del fútbol europeo que se despedirán de esta edición de la UEFA Champions League, mientras que conoceremos a quienes se clasificarán a la siguiente instancia. Por lo pronto, si bien creo que el City contra el Real Madrid es la serie hoy por hoy más favorita teniendo en cuenta los partidos de ida, el conjunto local tiene un poco de ventaja. Creo que el hecho de haber estado mucho tiempo sin perder en el Etihad Stadium va a hacer que en este duelo en particular puedan ser superiores. Es cierto que también que las rachas están para cortarse y no hay mejor equipo para cortar rachas que el Real Madrid, un conjunto con muchísima supremacía en esta clase de certámenes, pero por lo pronto el City de Guardiola parecería ser favorito. Para cerrar, para los que no se acuerdan de cómo está conformado el cuadro de acá hasta el final del torneo, recordemos que no va a haber un nuevo sorteo, que el que se realizó previo a esta instancia fue el último. El ganador de la llave entre Borussia Dortmund y Atlético Madrid se estará enfrentando en las semifinales al vencedor de la serie entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. En caso de que Barcelona y Atlético clasifiquen, ya tendremos confirmado un finalista español. Mientras que del otro lado de la llave nos encontramos con el Arsenal y el Bayern Múnich, cuyo ganador se verá las caras contra el vencedor de la serie entre el Real Madrid y el Manchester City. Algo parecido, si el Arsenal y el City clasifican, tendremos como mínimo un finalista inglés en esta edición de la UEFA Champions League.
Lo que nos dejó la ida de los octavos es que los 8 equipos tienen posibilidades de clasificar, algunos más que otros, pero no hubo ningún resultado verdaderamente resonante y definitivo. Veremos qué nos deparan los duelos revancha y el miércoles a última hora conoceremos a los 4 semifinalistas.